Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. El día de hoy les hemos traído a todos ustedes una serie de videos de cómo hacer un requinto completamente desde cero, así que no olvides suscribirte y sin más rodeos, comencemos. Para este proyecto utilizaremos láminas de madera de pino abeto alemán para la tapa superior y sajo para la tapa trasera y aros. Las piezas de madera para las tapas superior y fondo tienen que tener 55 centímetros de largo y 18 centímetros como mínimo de ancho y 4 o 5 milímetros de grosor. Comenzaremos con la tapa de al frente. Vamos a colocar las láminas sobre los durmientes y el cepillo en ángulo de 90 grados y comenzaremos a cepillar los cantos para posteriormente hacer el ensamble de las dos láminas. Nos vamos a cerciorar de que la unión de las láminas no tenga ninguna grieta o espacio. Si esto sucede, debemos cepillar 2 o 3 veces más, como se muestra en el video. Con la ayuda de una linterna, vamos a cerciorarnos de que no pase ningún rayo de luz a través de la unión de las láminas. Cuando ya tenemos todo listo, podemos hacer un preensamble para garantizar que la unión de ambas piezas de madera estén perfectas y proseguimos a aplicar el pegamento. Ensamblamos poniendo prensas también en el centro. Así también repetimos el mismo proceso con la tapa de atrás. En este caso la madera que utilizamos es ajo, comúnmente conocida en nuestra región. Una vez tengamos las láminas listas, vamos a tomar la plantilla del requinto con el diseño que sea de nuestro agrado y repintamos su silueta. A continuación, y con la ayuda de una caladora eléctrica, realizamos el corte de la silueta que dibujamos en la madera. Siempre debemos evitar que el corte esté por dentro de la línea, así que lo haremos con mucha precisión. No importa si el corte queda por fuera, ya que más adelante lo recortaremos. El paso siguiente es marcar una raya en el contorno para asegurar el grueso que debe tener. Al principio debe ser de 2.5 milímetros para posteriormente ensamblar y hacer la incrustación de la roseta en la boca. Este regrueso se hace con el cepillo número 6 o garlopa. Vamos a continuar cepillando la tapa frontal por ambas caras hasta conseguir un grueso de 2.6 o 2.7 milímetros para posteriormente incrustar la roseta y continuar con el rebaje hasta 2.3 o 2.4 que será el grueso final del instrumento. Seguimos ahora el mismo procedimiento anterior con los aros. Estas piezas las tenemos ahora con un grueso de 4 milímetros. Vamos también a cepillarlas por ambos lados hasta conseguir un grueso de 2 milímetros. El paso siguiente es marcar una línea a 10 centímetros desde la línea superior de la plantilla del requinto para posteriormente hacer el incruste de la roseta. Este es el borde interior que tiene la boca. Medimos la roseta y en este caso tiene 10 centímetros de ancho. Marcamos como referencia la línea de simetría del requinto. Medimos 5 centímetros para cada lado, que es el tamaño que tiene originalmente la roseta, y también hacemos líneas de referencia. Hasta ahora tenemos centrada la parte lateral. Medimos ahora la distancia vertical de la roseta y la centramos. Una vez verificamos que esté bien centrada, señalamos el contorno para posteriormente tallarlo. En este caso nos ayudaremos de una roteadora, aunque comúnmente este proceso se puede hacer con formol. Hacemos un prearmado para mirar que la roseta entre justa y procedemos luego a pegar. Ahora ejercemos presión con un sistema de prensas. Continuamos este proceso recortando ahora la tapa trasera de nuestro requinto, siguiendo el mismo proceso que con la tapa del frente. El paso siguiente es regruesar la tapa hasta que quede de 2.3 milímetros. Utilizaremos en este caso una técnica distinta y lo haremos con la ayuda de una roteadora y con una fresa de corte. Tomamos una guía y empezamos a desbastar. Después de haber regruesado la madera de las tapas, hacemos lo mismo con los aros, que tienen 10 centímetros de ancho por 90 centímetros de largo y 2 milímetros de grosor. La tapa trasera y delantera tienen un grueso de 2.3 milímetros. Para recortar la boca, primero vamos a hacer una pequeña perforación y luego hacer el corte teniendo mucho cuidado de no tocar la línea de la roseta. Posteriormente, lijamos. Ahora, proseguimos a hacer el trazo de las barras armónicas. Lo primero que haremos es medir desde la boca 12 milímetros hacia abajo y hacia arriba. Con la ayuda de una escuadra, trazamos una línea perpendicular sobre los puntos. Estas líneas nos indicarán los bordes donde van a llegar estas varitas, que serán los armónicos grandes, y repintamos los armónicos por el otro lado de la línea.
Proseguimos haciendo un abanico de 5 varitas. En este caso utilizaremos madera de pino de 4 milímetros al cuadrado, es decir, 4 por 4. La primera va centrada, dejando 1 centímetro de separación de la otra barra. Siempre hay que evitar que estas dos se toquen. Para ello hacemos una línea por debajo y trazamos. Una vez tengamos esta línea, se mide desde el centro 5 centímetros para cada lado. Ahora, teniendo en cuenta el grosor de la varita, se mide 5 centímetros a partir de la línea de afuera para la siguiente. Continuamos con la separación de la parte de abajo. Medimos 15 centímetros del centro hacia abajo y trazamos otra línea perpendicular como podemos apreciar en el video. A partir del centro medimos 6 centímetros y medio para ambos lados. Esto nos ayudará a darle la apertura al abanico. Ponemos la varita y repintamos su grueso por fuera de la marca. Nuevamente se cuenta 6 centímetros y medio. Ahora aplicamos pegamento a cada barra armónica y ensamblamos con nuestro sistema de prensas. Continuamos a hacer un refuerzo de la tapa de atrás para el ensamble del instrumento por medio de una varita que tiene 3.5 milímetros de grosor y pegamos justo en el centro. Mientras las demás piezas se secan, prepararemos ahora una pequeña madera cuadrada de 1 centímetro por 1 centímetro para la elaboración de los peones. Estos irán pegados en la parte superior y los aros para asegurar el cuerpo del requinto. Haremos cortes a 45 y a 90 grados. Ahora tenemos el primer peón. Para el segundo se saca a 90 y así sucesivamente. A continuación vamos a proceder a doblar los aros. Para ello se sumerge las tiras que tenemos preparadas de 2 milímetros por 10 de ancho y 90 de largo en agua fría hasta que estén totalmente mojadas de ambos lados. Posteriormente las comenzamos a doblar con una resistencia como esta o en un tubo caliente. Este se puede calentar de diversas maneras, como por ejemplo un mechero de alcohol. Esta herramienta se llama domador de aros y si no sabes cómo conseguirla puedes fabricarla buscando información en internet, ya que no es algo muy complejo. Con muy poca presión vamos a apoyar el aro sobre el tubo, apoyándonos de una pequeña tira adicional que ayudará a que la madera comience a curvarse, como se puede apreciar en el video.